Muy bien, hermanos, este mes vamos a estar cubriendo un tema que se llama Cumpliendo mi misión o su misión como discípulo de Cristo. El hecho de poner con S mayúscula implica, es la misión de Dios, no mi misión, sino la misión de Dios. Y inicialmente pues había puesto como cumpliendo mi misión. De alguna manera pues en ambos casos pues se puede utilizar el término. Pero vamos a tratar de estar cubriendo en este mes la misión que hemos sido encomendados como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Y quiero comenzar pues leyendo algunos pasajes, ¿verdad?, que ustedes los conocen. Mateo 28, 19 y 20. Si ustedes lo tienen ahí, está bien. Es los últimos dos versículos del libro de la epístola, perdón, del Evangelio de Juan, de Mateo. Mateo 28, 19, 20 dice, se lo voy a leer en otra versión, dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En Lucas 10, del 1 al 3, dice: después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Juan 15, 16 dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Romanos 10, 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Todos estos pasajes, tanto Mateo, Lucas, Juan, Romanos, encierran el mismo concepto. El concepto de la misión que Dios nos ha encargado a nosotros. Es de ir y llevar y presentar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a aquellos que no la conocen. Sea en Las Vegas, sea en su vecindario, sea en la ciudad de Las Vegas, sea en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, en cualquier lugar del planeta. Pero hay un pasaje clave con este título, cumpliendo su misión, que está en Hechos 1.8. Si pueden buscar, por favor, Hechos 1.8. Hechos 1.8. El escritor de Hechos, pues, es el doctor Lucas. Ustedes saben, él escribió San Lucas, el Evangelio, pero también escribió Hechos. Él comienza hablando, pues, que ya había escrito una primera parte, ¿verdad? Las primeras cosas. Comienza hablando en los versículos 1 al 5. Y en el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿En este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjeme resumir un poquito estos versículos del 6 al 8. Los discípulos, ustedes saben, ya estaban, el Señor había resucitado, Él se les presenta y ellos estaban curiosos qué es lo que iba a suceder después. Por eso le hacen la pregunta: ¿restaurarás el reino de a Israel en este tiempo? Ellos estaban en su mente esperando que apareciera un rey que tomara el control del país o de todo ese sector del imperio. El imperio romano estaba en esos momentos pues fungiendo. Y ellos pues en su mente, pensando en un rey terrenal que pudiera tomar las riendas de la nación, y Jesús les responde, el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras,
Ustedes no se metan en lo que, eso no les interesa a ustedes. Eso le toca al Padre. Él va a decidir qué hacer. Curiosos los discípulos, ¿verdad? Pero, el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El pero cambia el sentido, le dice, eso le corresponde al Padre. Eso que ustedes me están preguntando le corresponde al Padre. Pero ustedes van a recibir dos cosas, dos verbos muy importantes ahí en el versículo 8. Recibiréis, comienza diciendo, pero recibiréis poder. Y luego después, más adelante, y me seréis testigos. Déjenme ilustrarles un poquito este versículo, el 1.8. Algunos estudiosos del libro de Hechos creen que el libro de Hechos, el versículo 8, desglosa o hace un bosquejo de todo lo que va a pasar en el libro de Hechos. En la gráfica aparece en el centro, dice Jerusalén, Hechos, el libro de Hechos, capítulos del 1 al 7. Es lo que pasa en Jerusalén. Luego del 8 al 12 aparece lo que pasa en Judea y Samaria, en las regiones de Judea y Samaria. Y luego en Hechos del 13 al 28 es lo último de la tierra. Entonces algunos creen que cuando Lucas está escribiendo este versículo, este tratado, en el versículo 8 prácticamente hace un resumen de todo lo que va a pasar en el libro de Hechos. Son 28 capítulos y están desglosados de la siguiente manera. Del 1 al 7 puede ser Jerusalén, del 8 al 12, Judea y Samaria, y del 13 al 28. Basta con que usted dé una leída a todo el libro de Hechos y se va a dar cuenta que de los primeros 7 capítulos de Hechos, todo se desarrolla en Jerusalén. En Jerusalén. Ahora, esta gráfica lo que nos ayuda a entender la simultaneidad, ¿verdad? Eso sucede simultáneamente. Cuando Lucas está diciendo, me seréis testigos en Jerusalén, la palabra en la menciona en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. El hecho de utilizar ese término en indica la simultaneidad, o sea que me seréis testigos en Jerusalén, simultáneamente en Judea, simultáneamente en Samaria, simultáneamente hasta lo último de la tierra. Es como que nosotros estemos en estos momentos aquí siendo testigos del Señor en Las Vegas, nuestra Jerusalén, ¿verdad? Pero también simultáneamente en toda la ciudad hay otras iglesias que están también siendo testigos del Señor simultáneamente, y otros fuera de las fronteras y aún más allá de países lejanos. Entonces, prácticamente el versículo nos da una panorama, ¿verdad?, de lo que va a suceder en el libro de Hechos. Y este mes estaremos tocando cada uno de esos temas que ustedes viendo ahí, son los que vamos a estar viendo en cada domingo. Hoy nos toca Jerusalén, nuestra Jerusalén. ¿Qué es eso de Jerusalén? La próxima semana Judea y la siguiente Samaria y al final pues hasta lo último de la tierra. Por cierto, el próximo domingo vamos a dar un reporte de lo que ocurrió allá en Zambia, y las hermanas, tanto Stephanie como Gregoria y mi esposa, van a compartir brevemente de la experiencia que vivieron allá en Zambia y algunas otras cositas ahí, algunas fotografías que queremos compartirles, ¿verdad? Como lo hemos hecho nosotros anteriormente. Ahora, ¿por qué habla de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra? Bueno, la terminología es utilizada por Lucas porque él quiere mostrarnos de los temas que conocemos. Por ejemplo, Jerusalén. Aquí pueden ver en la gráfica dónde está Jerusalén, ¿verdad? Y enfoca pues el primer lugar geográfico, Jerusalén. Luego dice Judea, que es toda esa región, ¿verdad? Que está rodeada por diferentes, tiene dentro de esa región que se llama Judea, había muchos lugares, ¿verdad? Como Jope, Emaús, Jerusalén, Belén, Betania, Jericó, Masada, todas esas ciudades, ¿verdad? Que estaban dentro del sector que se llama Judea.
Y luego pues menciona también Samaria, un poco más al norte, ahí tenemos a Samaria, es otra región donde la principal ciudad se llamaba Samaria, ¿verdad? Y también estaba Cesarea y otras ciudades importantes. Por eso el escritor Lucas, cuando hace uso de estos lugares geográficos, nos está dando una pequeña muestra de todo el territorio de Palestina, ¿verdad? Del primer siglo. Y luego después dice el más grande, ¿verdad? Y hasta el final. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el centro ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? La nación de Israel, ¿verdad? Y ahí los diferentes puntos cardinales, ¿verdad? Tanto para el norte, para el sur, para el este, oeste. Y nosotros pues en este lado del planeta, donde estamos en América del Norte, ¿verdad? Porque está América Central, América del Sur, América del Norte. Y los diferentes puntos cardinales, África, Europa, Asia, Oceanía, Australia y otros lugares más ahí. Entonces, Lucas cuando menciona en este versículo, ¿verdad? Menciona dos verbos, ¿verdad? Importantes que vamos a ver en un ratito. Pero estos lugares geográficos, ¿verdad? Y cada uno de estos lugares geográficos realmente simboliza un área donde nosotros nos movemos, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo que corresponde a Jerusalén. Entonces, nuestra Jerusalén, ¿verdad? En aquel contexto, pues, es todo lo que ocurría dentro de las paredes, dentro de los muros de Jerusalén, ¿verdad? En el contexto de Lucas y el contexto de la iglesia del primer siglo. Todo lo que sucedía adentro de esa ciudad. Es como que nosotros dijéramos lo que sucede aquí en Las Vegas, ¿verdad? Todo lo que está encerrado aquí en Las Vegas. Pero posiblemente usted no está enterado de cosas que están pasando en Minnesota o en Oklahoma en estos momentos, ¿verdad? Pero están sucediendo cosas también. Eso es afuera de las fronteras de Las Vegas. Entonces, Lucas utiliza este término para referir lo más cercano donde nosotros nos movilizamos, donde usted y yo nos movemos. Ahora, dos verbos importantes, ¿verdad? El primero que les decía, ¿verdad? Recibiréis poder. Recibiréis poder. Entonces, la palabra poder, hermanos, viene de un término griego que es dunamis, de donde viene la palabra dinamita para nosotros. ¿Ha escuchado la palabra dinamita o TNT, verdad? Dinamita, pues de ahí viene. La palabra dinamita quiere decir poder, ¿verdad? Entonces, Lucas está diciendo ahí, recibiréis poder. Ahora, ¿de dónde vamos a adquirir ese poder? Ese poder va a venir del Espíritu Santo, que va a venir sobre nosotros, ¿verdad? Los apóstoles le habían preguntado a Jesús sobre la restauración del poder político, pero Jesús está hablando de un poder más grande que el político, un poder espiritual que iba a venir a través del Espíritu Santo. Jesús les dijo que iban a recibir un poder muy diferente, el poder de Dios transmitido por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios funcionando en la vida de cada discípulo, en la tierra y en sus vidas. El mismo Espíritu que Jesús recibió al ser bautizado en Lucas 3, 21 al 22 y que autorizó su ministerio terrenal. El día de hoy, hermanos, las mismas palabras hacen eco para el día de hoy, para nosotros. Esta es la comisión que todavía está en vigor el día de hoy. Es una comisión que no solamente fue para un grupito de 12, sino que fue para la iglesia. Y la bendición también de que ese poder que dijo Jesús a los discípulos, a los que estaban ahí, ese mismo poder usted y yo lo tenemos, ¿verdad? Lo podemos disfrutar y lo tenemos y lo podemos usar también de una manera sabia. Entonces esa comisión todavía está vigente, ¿verdad? Ese encargo todavía está vigente el día de hoy. Y la diferencia está en que tenemos ese poder. Recibiréis poder. Cuando usted entregó su vida a Cristo, adquirió ese poder. El asunto es que muchas veces no lo usamos, ¿verdad? Tenemos el poder, pero no lo usamos. Es como que usted tenga una batería de carro nueva, nuevecita,
y la tenga guardada en su escritorio, ¿verdad?, de su casa, y usted quiere que el carro funcione, si no la usa, ¿verdad?, no le va a funcionar para nada. Entonces es necesario hacer uso de ese poder. Entonces, hay que recordar, ¿verdad?, recibiréis poder. Este llamado pues que Dios nos ha hecho a nosotros, pero nos manda con ese poder. Cuando usted y yo vamos a compartir el Evangelio, cuando estamos hablando del Señor, estamos mostrando también ese poder, que solamente lo obtenemos a través del Espíritu Santo. Y en el pasaje pues también dice de que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice. Jesús es muy claro qué tipo de poder iba a mandar. No un poder político, no un poder moral, un poder psicológico, sino un poder espiritual que es el Espíritu Santo. Único, único. Pero también en el pasaje hay otro juego de palabras, ¿verdad? Y me seréis testigos. La palabra testigos viene de una raíz del griego que es martures, de donde viene martirio. Mártir, ¿le suena la palabra mártir? ¿Verdad? De ahí viene, ¿verdad? Ser un testigo. Este término, pues, lo que implica es de donde viene nuestra palabra mártir. La idea aquí es de testificar continuamente, de compartir, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Una de las cosas que andaban buscando los discípulos cuando murió Judas era buscar un sustituto para Judas. Y eso aparece pues en Hechos, ¿verdad?, en los primeros versículos del capítulo 1, al final del capítulo 1. Y una de las cosas que ellos andaban buscando es que la persona que escogieran tenían que haber tenido algún contacto o haber escuchado o haber presenciado la resurrección y otras cosas, ¿verdad? Era muy importante porque querían realmente que fuera un testigo, ¿verdad? Y me seréis testigos. En otras palabras, pues, el testimonio era muy importante, ¿verdad?, de esta persona. Es hablar de lo que Cristo había hecho en la vida de ellos. Es exactamente el día de hoy lo mismo, hermanos. Recibiréis poder y me seréis testigos. Es hablar, cuando usted y yo venimos a Cristo, nos convertimos en testigos. ¿Testigos de qué?, me va a preguntar usted. Yo no estuve ahí con Jesús, yo no vi cuando Jesús resucitó. Eso no es tanto el sentido, aunque pues tendríamos que tener como 21 siglos de vida para estar testificando de una manera clara en ese sentido, literal. Pero el tipo de testimonio que está hablando aquí Lucas se refiere a dar testimonio, dar fe de la transformación que él puede hacer, que ha hecho en su vida y en mi vida. Ser testigos de esos, dar ese testimonio de que el Señor sí transforma, sí cambia, sí hace los ajustes en cada ser humano cuando le hemos recibido de corazón. Usted preguntará, bueno, pues yo no creo en Cristo porque mire a mi esposa, mire a mi vecino, mire a mi amigo, dice que son cristianos y yo no veo cambios. Bueno, detengámonos un ratito ahí, ¿verdad? En primer lugar, siempre buscamos señalar a alguien. Veámonos nosotros mismos, y nosotros somos los primeros en mostrar cambios, ¿verdad? Cada persona va a dar cuentas de sus actos, ¿verdad? Sin embargo, Lucas, el énfasis de Lucas es recordarnos el ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, el mejor testimonio que usted puede dar no es el testimonio de su vecino, del papá, de la mamá, de la abuelita, no, es el testimonio de su propia vida, el testimonio de transformación que Dios ha hecho en su propia vida. Es lo que usted puede hablar. Usted no puede hablar por lo de alguien, pero puede hablar por lo de usted. Si el Señor ha hecho cambios en su vida, usted puede dar testimonio de eso. De eso se refiere Lucas, ¿verdad? Y utiliza ese término martures, ¿verdad? Y me seréis testigos. En otras palabras, ya el Señor ya había muerto, ¿verdad?
ya había resucitado, falleció y luego resucitó, pero él estaba por partir en las nubes cuando está diciendo esto. Y dice que los discípulos empezaron a ver cómo el Señor iba subiendo sobre la nube y se iba desapareciendo en el cielo. Entonces, Él se fue. Por eso les dijo, ustedes van a recibir un poder especial y van a ser mis testigos. En el capítulo 2, comienza de lleno cómo ellos van siendo testigos en los diferentes pueblos que están alrededor. Y ese era el propósito por el cual el Señor les advirtió, ¿verdad? Van a recibir este poder y van a ser mis testigos. Ya hemos mencionado, ¿verdad?, los diferentes lugares en Jerusalén, en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Así brevemente le puedo decir, pues Jerusalén es el lugar, es nuestro pueblo natal, donde estamos viviendo, donde tenemos que dar testimonio de Cristo. Es ahí en su vecindario, ese es su Jerusalén. Si hablamos como iglesia, nuestra Jerusalén es la ciudad de Las Vegas, es el lugar donde el Señor nos tiene. Y si estamos hablando de aquí, faro de luz en este sector, nuestros alrededores aquí cercanos. Y recuerde pues que muchos de los apóstoles habían nacido en el sector de Galilea y era su tierra natal, ¿verdad? Entonces cuando Jesús le dice, me van a ser testigos en Jerusalén, de su pueblo natal, realmente Jerusalén no era su pueblo natal, ¿verdad?, sino que era un poco más alejado. Pero Lucas está utilizando el término para recordarnos, es aquel lugar cercano donde usted y yo vivimos. Jesús mismo dijo ahí refiriéndose a Jerusalén, Mateo 23:37, dice Jesús les llamó a predicar y llevar el evangelio en Jerusalén, donde ahí mismo en Jerusalén habían asesinado muchos profetas, muchas personas antes, ¿verdad? Jerusalén es un símbolo de un lugar lleno de peligros. Aquí usted y yo vivimos en esta ciudad, pero dentro de la ciudad hay ciertos lugares de más peligros que otros, ¿verdad? Y uno dice, no, tú no quieres pasar a las 2 de la mañana a ese lugar, o aléjate de esa parte, o aléjate de este sector. Uno sabe, ¿verdad?, de los lugares peligrosos. Ya no se diga, pues, en lugares donde el pecado se mueve con toda libertad, ¿verdad? Es un lugar de peligros. Y ahí mismo, pues, el Señor les dice, ahí fueron enviados los apóstoles en primer lugar, en Jerusalén. Ahí mismo donde los profetas habían sido asesinados. En otras palabras, el Señor los está mandando de carnada de una vez a la boca del león, ¿verdad? Y es lo mismo para nosotros hoy, hermanos. El Señor nos manda también a la boca del león, ¿verdad? Ahí a predicar, a compartir en nuestra familia, en nuestro vecindario. Mire, es fácil hablar del Señor en otros contextos, pero si usted le va a compartir a la familia, hay un montón de problemas, ¿verdad? La gente le discute, le dice cosas, le insulta y le va a decir un montón de cosas. Está bien, es ahí, esa es su Jerusalén, ¿verdad? Y esa es la Jerusalén que se está refiriendo Lucas, ¿verdad?, cuando escribe en Hechos 1:8. Toda Judea y Samaria son las regiones, van a simbolizar las regiones contradictorias y donde hay enemistades, ¿verdad? Ustedes recuerdan, ¿verdad?, la región de Judea no se llevaba con la región de Samaria, ¿verdad? Los samaritanos eran vistos como la peor cosa en aquellos días. Judío no podía ver a un samaritano. Es más, la misma parábola del buen samaritano, ¿verdad? Usted la lee y se da cuenta que el samaritano pues vio los judíos, el sacerdote, vio la necesidad de aquel hombre que estaba ahí tirado en el camino y no le ayudó, ¿verdad? Pero un samaritano le ayudó. Los samaritanos eran la mezcla de judíos con asirios, cuando ocurrió pues el exilio, ¿verdad?, que fueron llevados, ¿verdad?, a la nación del norte, hubo la división de los reyes, ¿verdad?, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue llevado a Siria y de aquí se llevaron varios judíos. Entonces de esta mezcla nacieron
los judíos, los samaritanos. Entonces, el judío no podía ver que un samaritano estuviera en su territorio porque realmente, por decirlo así, no era completamente o 100% puro. Entonces, tenía ciertas diferencias. Y aquí está el Señor diciéndome, seréis testigos en Jerusalén, pero también Judea y Samaria, dos lugares que eran completamente enemigos. El samaritano, en la gráfica, déjenme mostrarles aquí, el samaritano, si notan, a la mitad del mapa aparece Samaria, dice ahí, y abajo dice la otra región que se llama Judea. El samaritano, el judío, prefería pasar al otro lado, donde dice Perea, se atravesaba el río y subía ahí para no pasar por la región de Samaria, porque no quería tener ningún contacto con ellos. Lo mismo la parábola del samaritano nos muestra eso. Mejor evitaban ayudar a esta persona. Entonces, Jesús manda a Jerusalén, Judea y Samaria, y luego dice a los confines de la tierra. Los confines de la tierra van a simbolizar los territorios desconocidos, mucho más allá de las fronteras donde usted y yo estamos. Déjenme entonces ver en los minutos que nos quedan este tema de cómo hacer nuestra misión, su misión como discípulo de Cristo en la Jerusalén. Número 1, son 3 cosas que vamos a ver. Número 1, comparte el mensaje de su vida en su Jerusalén. Como ya mencioné, el mejor testimonio que usted puede contar es su testimonio, su vida. No la vida de otros, sino su vida. El mensaje de vida que Dios le ha impartido se compone de 3 partes. Primera cosa, Dios quiere que comparta su testimonio. Tristemente, a veces queremos contar lo que el Señor ha hecho en la vida de otra persona, y está bien, pero lo mejor es que usted comparta de lo que Dios ha hecho en su propia vida. ¿Cómo era usted y cómo es ahora? ¿Cómo era usted? ¿Cómo fue su encuentro con Cristo y cómo es ahora? Eso es lo más importante. Ahora, dentro de ese bosquejo, ¿verdad? De esos 3 temas que le estoy diciendo, lo mejor es compartir su propia vida. Los detalles de su vida usted los conoce, ¿verdad? Usted sabe dónde anduvo, qué hizo, qué pensó, qué destruyó, qué es lo que haya hecho, ¿verdad? Usted lo tiene de primera mano. Entonces, Dios quiere que comparta su testimonio. Usted dirá, bueno, pero fíjese que yo no tengo un testimonio impactante, yo no estuve en un accidente, yo no me caí de un barco o qué sé yo. No importa, lo que usted tiene que contar es lo que el Señor ha hecho en su vida, el testimonio de lo que Él ha hecho a través de su vida. No necesita pasar una experiencia extraordinaria como esas que le acabo de mencionar, pero la gente lo que quiere escuchar es si eso funciona, si eso le ha dado resultados, si eso ha habido un cambio en su vida, para que la gente se dé cuenta de que usted ha sufrido una transformación. Número 2, ¿verdad? Dios quiere que comparta con otros sus lecciones de vida. Dios quiere que verlo a usted, que comparta eso con otros. Lo que usted ha aprendido en sus experiencias con Él. Son las lecciones que a lo largo de su vida Dios le ha enseñado con su relación con Él, su relación con otros, problemas, situaciones, pruebas que haya pasado, tentaciones u otros aspectos de su vida. Entonces es una oportunidad que usted tiene para poder compartir esas lecciones que Dios le ha enseñado. Yo le aseguro que a lo largo de la vida cristiana usted ha pasado por pruebas unas más difíciles que otras. De eso, es compartir eso que Dios ha hecho. En primer lugar, hemos mencionado, ¿verdad?, lo que comparta su testimonio. El que mejor tiene la información de compartir el testimonio es usted, porque usted es el que ha pasado esa experiencia. Y en segundo lugar, compartir las lecciones que Dios le ha enseñado a través de todo ese tiempo. Y la tercera cosa es, Dios quiere que comparta las buenas nuevas.
Es muy bonito contar de cómo éramos antes, y está bien. Pero más que resaltar eso que éramos antes, resaltemos el nombre de Cristo. O sea que más en detenernos en las cosas que a veces hacíamos antes, detengámonos en el poder transformador de Jesús. Lo que Él ha hecho en su forma de su carácter, en su vida, su temperamento, esa transformación. La gente lo que quiere escuchar es esa transformación, si realmente funcionó eso. Tristemente, muchos entregan su corazón al Señor, pero no dan fruto de cambio. Suelen suceder muchas cosas, ¿verdad? Varias alternativas. Una es que usted realmente no le entregó su corazón a Cristo. Usted quiso hacer algo, pero no entregó realmente de corazón su vida a Él, ¿verdad? La otra opción puede ser que usted sí quiere que Dios transforme, pero usted todavía tiene el control, ¿verdad? Sí quiero que Dios trabaje en mi vida, pero yo voy a manejar mi vida. Entonces, al final de cuentas, pues no va a funcionar la cosa ahí, ¿verdad? O simplemente una cuestión emotiva, ¿verdad? Que se dio y no hubo realmente una decisión genuina, ¿verdad? Entonces recuerde, ¿verdad? En este mensaje de vida lo está dividido en 3 partes, ¿verdad? Dios quiere que comparta su testimonio, que comparta sus lecciones de vida y comparta las buenas nuevas. Lo más importante de esto, hermanos, es que usted transmita ese mensaje de salvación. Me fascina cómo Jesús abordó a la mujer samaritana. Él en ningún momento criticó su vida, en ningún momento. Simplemente le presentó la necesidad que ella tenía. Entonces es interesante copiar un poquito de la manera en cómo Jesús evangelizó, ¿verdad? Le llevó el mensaje a la samaritana. Creó en ella la necesidad. Aparentemente Jesús la conocía, le podía prácticamente sacar todos los trapitos al sol, pero no lo hizo. Muchas veces nosotros cometemos ese error, ¿verdad? Yo recuerdo que en mis primeras experiencias evangelísticas yo le atacaba mucho a la gente. Y ese no es el patrón que muestra la Escritura, por lo menos al ver a Jesús cuando comparte, ¿verdad? Siempre Él buscó la oportunidad para presentar la necesidad en la gente y que la gente misma se diera cuenta. Ella misma le dice, me parece que tú eres profeta. Descubrió inmediatamente que el hombre lo que quería era lo mejor para ella, ¿verdad? Y por su trato fue una cosa diferente. Segundo lugar, conviértase en un discípulo de clase mundial en su Jerusalén. ¿Qué es eso de clase mundial? Bueno, posiblemente esa fue la primera pregunta que le vino a su mente, ¿verdad? Los discípulos de clase mundial saben que Jesús los salvó para servir y que fueron creados para una misión. Cuando usted aceptó al Señor, se convirtió en un discípulo, en un seguidor de Jesús. Y todo seguidor de Jesús tiene una misión. ¿Cuál es la misión? De llevar el evangelio a otros. No se trata de hacer más dinero, hermanos. No se trata de tener el mejor trabajo, de tener la mejor carrera, No. En ningún momento percibimos eso en la Escritura. No estoy diciendo y estoy en contra en la preparación. Prepárese, porque esa carrera, ese trabajo que usted tenga, lo puede usar para cumplir esa misión donde Dios lo lleve, ¿verdad? Ahí tiene usted a un Pedro que era pescador, que la pesca era el oficio más sencillo y más mal pagado de aquellos días. Él era pescador y Dios lo llamó para servirle y cumplir su misión. Pero también tenemos a un Pablo que era un hombre experto en la ley de Moisés. Era un hombre muy dotado y tenía títulos y un montón de cosas. Entonces, a este lo ocupó en ciertas áreas Dios. Y lo mismo hizo con Pablo y lo llevó a lugares donde Pedro no podía llegar. Y Pedro llegó a lugares donde Pablo posiblemente no podía llegar. Entonces, ahí vemos la maravilla cómo Dios nos pone a trabajar, ¿verdad? Para cumplir su misión. Entonces, pensar en eso como un discípulo de clase mundial quiere decir esto. Número 1, dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en otros, en los demás.
¿Cómo podemos llevarle el evangelio o compartir o ser testimonio para mi vecino que es de un color de piel diferente al mío, que habla otro idioma, que tiene otro color diferente o tiene un estatus diferente? Dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en los demás. Este cambio no es fácil, es difícil porque estamos por naturaleza concentrados en nosotros mismos. No miramos más allá de nuestra nariz, miramos más para nosotros. Y la única forma de cambiar este paradigma, esta forma de pensar, es dependiendo de Dios. Señor, ayúdame a ver a estas personas de la manera en que tú los miras. Ayúdame a amar a estas personas de la manera en que tú los amas. Ayúdame, Señor, a ayudar a estas personas, a servir a estas personas como tú los servirías, sin discriminar a nadie, llevar el evangelio. Y esto puede ser una persona de diferente color, una persona que tenga un estatus social mucho más elevado, estatus académico mucho más elevado, como puede ser un homosexual, como puede ser una prostituta. Ver a estas personas de la manera en que Dios las mira, ¿verdad? Porque cuando Jesús llegó a Jerusalén, dice que le conmovió ver la ciudad, esa pasión y esa misericordia que Él tenía al ver la ciudad. Dios quiere que nosotros también la tengamos. Somos fácil para criticar, somos fácil, nos convertimos en jueces, pero el Señor no nos ha mandado a ser jueces, nos ha mandado ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Y es un evangelio puro, ¿verdad? Segundo lugar, cambiar de una perspectiva local a una perspectiva global. Tendemos mucho a pensar solo lo que sucede aquí en mi terrenito, en mi área, ¿verdad? Y a los demás que vean cómo salen, ¿verdad? Muy fácil pensamos eso. Pero necesitamos salir un poquito más de nuestras fronteras, de las 4 paredes de mi casa, de las 4 paredes de mi vecindario, de las 4 paredes de mi ciudad. Pensar un poquito más allá. Cambiar una perspectiva muy local a una perspectiva más global. Pensando en algunas ideas de cómo podemos tener una perspectiva más global, es ver la cuestión de comprar un mapa, ¿verdad? Un mapa, que usted pueda ver un mapa de que usted está en una ciudad dentro de miles de ciudades en todo el mundo, ¿verdad? A veces nuestra tendencia es solamente ver nuestro cuadrito, ¿verdad? Y a veces nuestra tendencia es solamente ver nuestro problema, nuestra familia y aquí estoy yo, ¿verdad? Sino que la idea es abrirnos un poquito más. Un discípulo de clase mundial se abre un poco más de tantas cosas. Tercera cosa, dejar de pensar, la siguiente, ¿verdad? Cambie de una perspectiva temporal a una perspectiva eterna. Eso también es muy importante, ¿verdad? Para sacar el mayor provecho a nuestra vida terrenal aquí. La casa que usted tiene, el vehículo que usted tiene, el trabajo que usted tiene, Dios se lo ha prestado. Entonces usted tiene que ser un buen mayordomo de eso. Ahora, muchas veces venimos y caemos en el juego de lo que yo tengo, como que vamos a vivir 600 años en la tierra, ¿verdad? Entonces armamos todo un montón de cosas y creemos que vamos a vivir tanto tiempo, pero le tengo malas noticias. El promedio aquí en este país de vida anda por alrededor de los, no sé si 67 o 70 años de vida. Si usted ya pasó esa edad, es afortunado. Si usted está cerca de esa edad, prepárese, o si está mucho más arriba de eso, o le falta mucho, pues más o menos ese es el promedio. Ahora el punto que quiero llegar es que a veces nos enfrascamos tanto en lo temporal y en lo material, que nos olvidamos de lo más importante, ¿verdad? Que es la perspectiva eterna, ¿verdad? Jesús mismo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, porque estos se arruinan, se corrompen, se destruyen, sino haced tesoros en los cielos. Una perspectiva eterna. Sacarle mayor provecho a esa casa que Dios le ha dado, a ese vehículo que Dios le ha dado, a ese trabajo que Dios le ha dado, sacarle provecho para cumplir su misión, hacer tesoros en los cielos, ¿verdad? O el negocio que usted tal vez tenga.
que Dios pueda utilizar eso para sacar el mayor provecho para cumplir esa misión. Muchas veces gastamos nosotros nuestras energías en cosas que no tienen importancia y a la vuelta de un año, eso no valió la pena haberse enojado o haber pataleado, ¿verdad? Sino que perdemos de perspectiva la eternidad. No cambiemos nuestra vida por cosas temporales, sino pensemos por un momento, ¿qué cosas está obstaculizando mi vida para cumplir la misión que Dios me ha encomendado? Ahí donde vivo, ahí donde trabajo, ahí donde sirvo, ahí donde tengo mi negocio, ahí donde me desarrollo. Que Dios pueda ayudarnos a entender eso. Que podamos pues ser cristianos y cristianas comprometidas con este tipo de creyentes mundiales. Y por último, ¿verdad? En esta sección, es dejar las excusas y pensar en formas creativas para cumplir esa comisión que nos han encomendado. ¿Cuál es la comisión? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La comisión que el Señor nos ha encomendado. Entonces, dejar a un lado las excusas y pensar en formas creativas. ¿De qué forma creativa puedo yo en mi trabajo compartir el Evangelio? ¿Qué forma creativa puedo yo ganarme la confianza de esta persona para buscar la oportunidad para compartirle? Pensar en formas creativas. Mire, Dios nos ha dado una capacidad increíble para ser creativos. El hecho de que usted diga, no, pues a mí ya no se me ocurre nada, ya a mí ya no puedo pensar. Dios nos ha dado tenemos un cerebro, una capacidad increíble que podamos ser creativos. Lo que a veces es que no somos muy haraganes y no queremos usarlo, ¿verdad? Para usar esa creatividad. Entonces dejar a un lado las excusas, ¿verdad? Y ver cómo podemos aprovechar estas oportunidades para cumplir esa misión que Dios nos ha encomendado. Y finalmente, vivir cumpliendo el propósito de Dios en su Jerusalén. Ya hemos hablado, la Jerusalén es el sector donde usted vive, en su casa, su familia. Ese es su Jerusalén. Vivamos cumpliendo el propósito en esa Jerusalén. Dice la Escritura en Hechos 13:36, bien interesante acerca del David. Estamos hablando mire, Hechos, algo que dice sobre el rey David. ¿Qué tiene que ver Hechos 13 con el rey David? Mire, Hechos 13:36, lo que dice. Refiriéndose a David, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. El pasaje de lo que está hablando es cómo vivió la vida David. Vivió su vida sirviendo a su generación. ¿Cómo es su vida el día de hoy? Sirve a su generación, sirve a los que están alrededor suyo, cumple su misión de servir a otros, de presentar el Evangelio a otros. Hay muchas buenas cosas que podemos hacer con nuestra vida, pero desafortunadamente nos distraemos y olvidamos lo que es más importante. Se nos va la vida trabajando duro, que yo no estoy diciendo que no trabajemos duro, pero se nos va la vida creando una fortuna y después cuando llega el momento de disfrutar la fortuna, ya usted está enfermo que ya no puede disfrutar lo que ahorró, ¿verdad? Entonces, cambiemos un poquito la perspectiva, ¿verdad? Veámoslo de una manera diferente. Su misión, hermanos y hermanas, si usted es creyente, su misión es cumplir lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Esto no es solo para pastores o para los líderes más bonitos del grupo o la hermana que tiene más tiempo en la vida cristiana. Eso es para todos. Cumplir la gran comisión, ¿verdad? De llevar las buenas nuevas a otros. Donde usted tiene, ese es su campo misionero. Donde usted trabaja, donde usted vive, ese es su campo donde Dios lo tiene. Porque a veces decimos, no, pero yo no puedo ser misionero porque no tengo las habilidades, etcétera. Dios lo quiere usar ahí donde usted trabaja, donde usted vive, con su gente. Y su misión es lo mejor que puede hacer por una persona. Usted y yo tenemos las buenas nuevas y lo que quiere Dios es que compartamos esas buenas nuevas. Ya hemos leído Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 10, ¿verdad? Claramente dice, mire lo que dice Romanos capítulo 10, este versículo. ¿Cómo pues invocarán
en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Déjenme darle un ejemplo. Hay aproximadamente unos 4,000 pueblos en el mundo que nunca han escuchado ni siquiera la palabra Jesús, ni siquiera la palabra, ya no digo, digamos el Evangelio, ni siquiera conocen el término Jesús. Usted y yo aquí lo oímos, lo hemos venido oyendo desde, si tiene 30, 40, 50, 60 años, venimos oyendo la palabra Jesús, para nosotros suena muy familiar. Hay lugares el día de hoy en el mundo que nunca han escuchado ese término. Y usted dice, ¿cómo va a ser eso si Jesús es tan famoso? Pues como famoso que sea, pero hay lugares donde nunca han escuchado el término Jesús. Entonces, ¿cómo esta persona, esta tribu, va a saber de Dios? Es lo que dice ahí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a conocer estas personas? ¿Van a alabar a Dios, el Dios que usted y yo adoramos? ¿Cómo lo van a hacer si nunca han escuchado de Él? ¿Van a adorar al Cordero de Dios, a Jesús, si nunca han escuchado ni siquiera el término Jesús? Entonces mire la siguiente pregunta. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a creer? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces se necesita que ese grupo de esos 4,000 y números más, ¿verdad?, necesita que alguien le lleve las buenas nuevas. Entonces, alguien que hable el idioma de ellos, o que esté escrito en su idioma, o que se pueda comunicar y transmitirle el mensaje que usted y yo recibimos en perfecto español un día. Y lo recibimos, entonces ese mensaje tiene que llegar a este grupo, de esos 4,000 que el día de hoy no saben nada de Jesús. Entonces necesitan escuchar ese mensaje. Entonces, primero dice, ¿cómo van a invocar a quien no han creído? ¿Cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, desde el área, de cualquier lugar del planeta, que alguien conozca del Evangelio, tiene que tener esa pasión por llevar este Evangelio a esta persona. Mire, hace 3 semanas estuve predicando yo allá en una aldea en Zambia. Ellos hablaban un idioma que yo nunca lo había escuchado, se llama Bemba. Entonces el pastor me dijo, yo lo voy a traducir, así que usted empiece y predique. Y a mí se me olvidó el inglés y empecé a hablar en español. Entonces el pastor se me quedó viendo, ¿verdad? ¿Cómo le voy a traducir a este hombre? Y me acordé que era en inglés que tenía que hacerlo yo. Se me cruzaron los cables ahí. Entonces empecé la predicación y este hombre me estaba traduciendo en el idioma del grupo que estaba ahí. Ellos no me entendían nada excepto a este hombre, al pastor. Entonces, vamos a eso mismo. ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a invocar el nombre de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ya estaba este hermano ahí predicándoles. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces aquí va su servidor, fui a este lugar allá, y yo llevé las buenas nuevas a este grupo, pero hubo un hombre que les tradujo a este grupo, ¿verdad? Eran casi 70 personas en ese cuartito, ¿verdad? Entonces, vemos ese orden, ¿verdad? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de paz, de la paz. Quiero terminar con esto, hermanos. La tarea que usted y yo tenemos, la misión que usted y yo tenemos, es de arrebatarle almas al diablo que se están yendo directo al infierno. Necesitamos arrebatarles. Y usted y yo tenemos el privilegio de ser colaboradores de Dios. Esa compañera de trabajo, ese vecino o ese familiar que aún no ha escuchado del Señor, a ellos son los que Dios nos ha mandado a rescatar. Y necesitamos ser muy serios, ¿verdad?, en cumplir esa misión. Déjeme terminar leyéndoles esto. ¿Hasta qué punto se ha comprometido usted con Dios? ¿Hasta dónde ha llegado usted en su testimonio para Cristo? Necesitamos completar la misión para traer gloria a Dios. La noche antes de que Jesús fue crucificado, le dijo al Padre, Padre, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Jesús vino aquí a la tierra, cumplió su trabajo y regresó al Padre. Usted y yo hemos nacido en un día en el año, hace 20, 30, 40, 60, 70 años. Entonces,
Aquí está usted y yo, estamos. Vamos de regreso para presentarse delante del Señor. Señor, lo que me encomendaste, hice. Pero si nos queremos esquivar de hablar del Señor, de hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, entonces aquí está. Usted va a pasar un tiempo aquí y después va a dar cuenta delante de Dios. Sí, lo que pasa es que yo estaba esperando que el pastor fuera, que mi vecino, el hermano tal, él es bueno para hablar. A ti te di la tarea de hablar a estas personas, a ese compañero de trabajo. Es ahí donde tenemos que ponernos serios. El secreto entonces es cooperar con el programa de Dios para el mundo y ser parte de su obra aquí en la tierra. Dios nos está invitando a usted y a mí a que seamos parte, colaboradores con Él, de llevar las buenas nuevas en Las Vegas, en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Padre, gracias por darnos el privilegio, Señor, de ser tus mensajeros. Un día, Señor, recibimos ese mensaje y nos convertimos en mensajeros ahora. Ayúdanos a ser muy serios, Señor, en comunicar ese mensaje a otros. Hay tantas almas, Señor, el día de hoy que necesitan escuchar de ti. Nuestras familias, en primer lugar. Quizá uno de los terrenos más difíciles, Señor, es nuestro propio hogar, nuestras propias familias, familiares, Señor. Quizá la abuelita, el tío, el abuelo, el primo, el sobrino, que quizás son duros de corazón, Señor. Cuesta, Señor, ser profeta en la propia tierra. Pero, Señor, tú nos has mandado en nuestra Jerusalén, a hacer un trabajo ahí en esa Jerusalén. Ayúdanos a cumplir esa misión, Señor, ahí donde nos tienes. Que aprovechemos la oportunidad cuando un familiar pues llega a nuestra casa o pues pasa unos días con nosotros o visitemos a este familiar, de llevarle el evangelio de salvación, de compartir esas buenas noticias, Señor. Ayúdanos a aprovechar esa oportunidad y a tomar mucha conciencia, Señor. Gracias por invitarnos a ser tus colaboradores, Señor. Ayúdenos a hacer un buen trabajo, que al finalizar nuestros días aquí en la tierra nos podamos presentar delante de ti y decirte, Señor, aquí está lo que me diste, aquí te lo traigo. Gracias por la oportunidad que me diste de poder servirte en la tierra. Gracias, Señor. Continúa ayudándonos y como iglesia, Señor, a cumplir esa tarea en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta el final del mundo. Lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén.